Comisionada Tanibet, ¿ya está? Sí. Está apagada su cámara, ¿eh? Sí. Ya. Ya. ¿Sí? Ok. Ya estoy. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a la 19ª sesión ordinaria del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buena tarde, comisionadas y comisionado presentes. Con gusto saludo también al público que nos acompaña a distancia a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 19ª sesión ordinaria 2024 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del reglamento interno de este órgano garante. Para dar inicio con esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buen día, comisionado presidente. Comisionadas y comisionado que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en cumplimiento a su instrucción, procedo al pase de lista solicitado. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. Presente. Comisionada María Tanibet de Ramos Reyes. Presente. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado José Luis Echeverría Morales. Presente. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que se encuentran presentes las comisionadas y comisionados que integran el Consejo General de este órgano garante, conforme a lo anterior, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia del quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación, procederé al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que les pediré nos pongamos de pie. Siendo las 12 horas con 32 minutos del 11 de octubre de 2024, se declara formalmente instalada la 19ª sesión ordinaria 2024 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sesión sean tomados. Gracias. Concedo el uso de la palabra al secretario general de Acuerdos para que continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, comisionado presidente. Antes de proceder al desahogo del tercer punto del orden del día, tengo bien hacer de su conocimiento que el contenido del oficio número OGAIPO diagonal DAJ diagonal 0895 diagonal 2024, suscrito por la ciudadana Blanquimelda Martínez Rodríguez, directora de Asuntos Jurídicos, mismo en el que informa que en atención a las observaciones realizadas a los acuerdos OGAIPO diagonal CG 108 diagonal 2024, OGAIPO diagonal CG diagonal CG diagonal 109 diagonal 2024 y OGAIPO diagonal CG diagonal 110 diagonal 2024, a efecto de estar en posibilidad de solventar las mismas, se solicita se retiren los proyectos del acuerdo del orden del día de la presente sesión, por lo que una vez señalado lo anterior, procedo a desahogar el tercer punto relativo a la aprobación del orden del día. Por ello, solicito bien la lectura de este, tomando en consideración que ha sido notificado previamente y hecho del conocimiento con los cambios realizados. Asimismo, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime de las y los integrantes del Consejo General de este órgano garante, se decidió ver la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión, excepto de los proemios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar en forma individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes, comisionadas y comisionados. Conforme a lo anterior, solicito sirvan emitir su voto respecto de la aprobación del orden del día. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de la aprobación del orden del día con la modificación propuesta. Comisionada María Tanibet de Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día con las modificaciones solicitadas. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán.
A favor con las modificaciones. Comisionadas y comisionados integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día con las modificaciones propuestas, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión. Le agradezco, secretario. A continuación proceda al desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Gracias, comisionado presidente. Procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación de las actas referentes a la 18ª sesión ordinaria y 16ª sesión extraordinaria, ambas del 2024, así como de sus correspondientes versiones estenográficas. Por tal motivo, requiero a las comisionadas y comisionados sirvan a emitir su voto respecto de la aprobación de las referidas actas y sus correspondientes versiones estenográficas. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibel Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la 18ª sesión ordinaria 2024 y 16ª sesión extraordinaria 2024, así como de sus versiones estenográficas. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor. Conforme a la votación, informo que fue aprobada por unanimidad las actas correspondientes a la 18ª sesión ordinaria y 16ª sesión extraordinaria, ambas del 2024, así como sus correspondientes versiones estenográficas. Secretario General de Acuerdos, a continuación proceda al desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO-CG, diagonal 111, diagonal 2024, que emite el Consejo General del órgano garante, mediante el cual aprueba 5 dictámenes de incumplimiento o cumplimiento parcial a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba 5 dictámenes de incumplimiento o cumplimiento parcial a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia interpuesta contra los siguientes sujetos obligados. Expediente IAI PPDP, diagonal de AJ, diagonal QD, diagonal DIOT, diagonal 043, diagonal 2021, Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías, cumplimiento parcial. Expediente OGAIPO, diagonal de AJ, diagonal QD, diagonal 036, diagonal 2022, Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Guajuapan de León, incumplimiento. Expediente OGAIPO, diagonal de AJ, diagonal QD, diagonal 061, diagonal 2022, Honorable Ayuntamiento de Salina Cruz, cumplimiento parcial. Expediente OGAIPO, diagonal de AJ, diagonal QD, diagonal 067, diagonal 2022, Honorable Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, cumplimiento parcial. Expediente OGAIPO, diagonal de AJ, diagonal QD, diagonal 080, diagonal 2022, Honorable Ayuntamiento de Villa de Sachilac, incumplimiento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar los dictámenes aprobados en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado, descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de los dictámenes aprobados en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia que realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los 11 días del mes de octubre del año 2024, conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibel Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número OGAIPO, diagonal CG, diagonal 111, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG, diagonal 111, diagonal 2024 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederá a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIPO diagonal CG, diagonal 112, diagonal 2024, que emite el Consejo General del órgano garante, mediante el que se aprueba la transición del sistema de portales de obligaciones de transparencia CIPOT, perteneciente a la Plataforma Nacional de Transparencia, al sistema de transparencia municipal CITRAM del municipio de Santiago Nuyo.
Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante, con base en los considerandos expuestos anteriormente, aprueba la transición del sistema de portales de obligaciones de transparencia CIPOT, perteneciente a la Plataforma Nacional de Transparencia al Sistema de Transparencia Municipal CITRAM, para que de manera subsidiaria divulgue vía Internet las obligaciones correspondientes el siguiente sujeto obligado. Honorable Ayuntamiento de Santiago Nuyó. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que realice la notificación del presente acuerdo al sujeto obligado para los efectos legales y administrativos correspondientes. Tercero, se hace del conocimiento al sujeto obligado que deberá realizar en la Dirección de Asuntos Jurídicos de este órgano garante las gestiones necesarias para la suscripción del instrumento legal correspondiente que permita dar certeza a las acciones determinadas como resultado de su transición al CITRAM. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia que realice las acciones que corresponden para la incorporación del sujeto obligado mencionado en el acuerdo primero para los efectos legales que haya lugar en el sistema de transparencia municipal. Asimismo, actualiza el directorio de este órgano garante y se emite usuario y contraseña respectivo dentro del plazo de 5 días hábiles. Transitorios: primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Así lo acordaron y firman quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los 11 días del mes de octubre del año 2024, conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo de mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanivel de Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 112, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG, diagonal 112, diagonal 2024 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo número OGAIPO diagonal CG, diagonal 117, diagonal 2024, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba la excusa del ciudadano Josué Solana Salmorán, quien es comisionado presidente de este órgano garante, para votar el recurso de revisión número RRA 470, diagonal 24. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Único. Es procedente la aprobación de la excusa del ciudadano Josué Solana Salmorán, comisionado presidente de este órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, para votar el recurso de revisión número RRA 470, diagonal 24. Así lo acordaron quienes integran el Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por el titular de la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 11 días del mes de octubre del año 2024, conste. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanivel Ramos Reyes. Con fundamento en lo previsto por el artículo 5, fracción 18ª del reglamento interno de este órgano garante y de conformidad con el acuerdo número OGAIPO diagonal CG diagonal 090 diagonal 2024, aprobado por el Pleno de este Consejo General el día 21 de agosto de 2024, en la 12ª sesión extraordinaria, me excuso de emitir mi voto respecto del acuerdo número OGAIPO diagonal CG diagonal 117 diagonal 2024 que se está votando. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 117, diagonal 2024. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor del acuerdo. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG, diagonal 117, diagonal 2024, por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura del número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Expediente RRA 453/24, órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Se revoca la respuesta del sujeto obligado a efecto que agote el procedimiento establecido en el artículo 126 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y realice una búsqueda congruente y exhaustiva en sus áreas competentes, haciendo entrega a la parte recurrente de las documentales que atiendan lo requerido en la solicitud registrada con número de folio 202728 52 4421. Expediente RRA 193/24, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojocotlán, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 333/24, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojocotlán, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 373/24, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista, Tuxtepec, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta a efecto que declare formalmente la inexistencia de la información requerida en la solicitud de información, la cual deberá de ser confirmada por su comité de transparencia, otorgando a la parte recurrente el acuerdo correspondiente que dé cuenta de dicha inexistencia. Expediente RRA 533/24, Comisión Estatal Forestal, se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información requerida en su solicitud de información registrada con el número de folio 201180 42 40.017 de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 568/24, Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información requerida en la solicitud de información registrada con número de folio 201193 42 40.018 de manera total y a su propia costa. Expediente RRA 493/24, Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 523/24, Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando el medio de impugnación sin materia. Asimismo, la ponencia instructora hace de conocimiento del acuerdo de desechamiento recaído en el expediente RRA 558/24, Casa de la Cultura Oaxaqueña, por extemporaneidad. Conforme a lo informado, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia de la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 9º punto del orden del día. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura al número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Expediente RRA 487/24, Secretaría de Administración, respecto de los puntos 1, 2 y 3 de la solicitud, se ordena al sujeto obligado a que modifique su respuesta para los efectos señalados. Respecto al punto 4, se revoca la respuesta del sujeto obligado para los efectos determinados en la resolución. Expediente RRA 497/24, Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, se sobresee al haberse modificado el acto, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 502/24, Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 517/24, Honorable Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, se sobresee al haberse modificado el acto, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 537/24, Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco, se ordena al sujeto obligado a que proporcione la información requerida en la solicitud.
Expediente RRA 17 diagonal 24 diagonal SI, Honorable Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, se revoca la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, la ponencia instructora hace de conocimiento el acuerdo de desechamiento recaído en el siguiente expediente. RRA 567 diagonal 24, Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se desecha por extemporaneidad. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado Presidente Josué Solanas Almorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia de la comisionada María Tanibet Ramos Reyes. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 10º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado Presidente, procederé a dar lectura al número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudibet Soto Pineda. Expediente RRA 460 diagonal 24, Secretaría de las Mujeres, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 470 diagonal 24, órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena la entrega de la información solicitada. Asimismo, se da cuenta de 3 acuerdos de desechamiento para conocimiento del Consejo General respecto de los siguientes expedientes. RRA 575 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco. RRA 600 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Y RRA 615 diagonal 24, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, siendo estos desechados por extemporaneidad. De nueva cuenta, comisionadas y comisionados, solicito a ustedes sirvan emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudibet Soto Pineda. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor de la aprobación del proyecto de resolución al recurso de revisión identificado con el número RRA 460 diagonal 24 y respecto al proyecto de resolución al recurso de revisión identificado con el número RRA 470 diagonal 24, me excuso de emitir mi voto con fundamento en lo previsto por el artículo 5, fracción 18ª del reglamento interno de este órgano garante y de conformidad con el acuerdo número OGAIPO diagonal CG diagonal 090 diagonal 2024, aprobado por el Pleno de este Consejo General el día 21 de agosto de 2024 en la 12ª sesión extraordinaria. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado Presidente Josué Solanas Almorán. Con fundamento en lo previsto por los artículos 93, fracción 4, inciso E de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, quinta fracción 18ª del reglamento interno, así como del numeral 48 del reglamento de recursos de revisión, ambos de este órgano garante, y el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 117 diagonal 2024 del Consejo General de este órgano garante, aprobado en la presente sesión ordinaria, me excuso de emitir mi voto con respecto al recurso de revisión número RRA 470 diagonal 2024, presentado por la ponencia que se está votando. Ahora bien, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, mi voto es a favor de los demás proyectos de resolución presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudibet Soto Pineda. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución a los recursos de revisión antes presentados. Gracias, Secretario General de Acuerdos. Proceda a desahogar el 11º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado Presidente,
Procederé a dar lectura del número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. Expediente RRA 409 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojocotlán, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 449 diagonal 24, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 454 diagonal 24, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se revoca la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 464 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de San Pedro Pochutla, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 474 diagonal 24, Servicios de Salud de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 489 diagonal 24, Servicios de Salud de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto, quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 494 diagonal 24, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes. A favor, y en el caso del proyecto identificado con el número RRA 449 diagonal 24, emito voto a favor con consideraciones. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia del comisionado José Luis Echeverría Morales. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados. Secretario General de Acuerdos, procede a desahogar el 12º punto del orden del día y posteriormente recae el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederá a dar lectura al número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 381 diagonal 24, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 433 diagonal 24, Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, se ordena modificar su respuesta al sujeto obligado. Expediente RRA 456 diagonal 24, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se ordena modificar su respuesta al sujeto obligado. Expediente RRA 481 diagonal 24, Secretaría de Finanzas, se sobresee el recurso de revisión. Expediente RRA 506 diagonal 24, Servicios de Salud de Oaxaca, se ordena modificar la respuesta al sujeto obligado. Expediente RRA 531 diagonal 24, Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 556 diagonal 24, Secretaría de Desarrollo Económico, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 445 diagonal 24, Secretaría de Gobierno, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 476 diagonal 24, Servicios de Salud de Oaxaca, se ordena modificar la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 571 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, se ordena al sujeto obligado a proporcionar la información requerida. Asimismo, la ponencia da cuenta de los acuerdos de desechamiento dictados en los siguientes expedientes. RRA 541 diagonal 24, Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, por no atender la prevención emitida. Expediente RRA 601 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz, Jojocotlán, se desecha por extemporaneidad. Expediente RRA 606 diagonal 24, Honorable Ayuntamiento de Villa de Sachila, se desecha por no atender la prevención de manera oportuna. Y expediente RRA 616 diagonal 24, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se desecha por extemporaneidad. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionadas y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionada María Tanibet Ramos Reyes.
A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que presenta la ponencia del comisionado Josué Solana Salmorán respecto al proyecto de resolución al recurso de revisión identificado con el número RRA 531/24, me excuso de emitir mi voto con fundamento en lo previsto por el artículo 5, fracción 18 del reglamento interno del órgano garante y de conformidad con el acuerdo OGAIPO/113/2024, aprobado por el Pleno de este Consejo General el día 8 de octubre de 2024, en la 17ª sesión extraordinaria. Y en el caso de los proyectos identificados con los números RRA 433/24 y RRA 456/24, con fundamento en los artículos 93, fracción cuarta, inciso D, y 97, fracción primera de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, artículos 8, fracción segunda y tercera y 26 del reglamento interno de este órgano garante, emito voto particular conforme a las siguientes consideraciones. Respecto al recurso de revisión 433/24, no se acompaña la resolución, toda vez que se considera que la ponencia actuante, al identificar que la reserva no se encontraba realizada conforme a la normativa aplicable, debió valorar si para el caso en concreto se cumplían con los elementos objetivos conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concatenación con los elementos previstos en el 28º, 29º, 30º y 33º y 34º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En este sentido, debió llegarse de los elementos suficientes para determinar si de forma excepcional la información solicitada configuraba la causal de reserva establecida por el sujeto obligado. Es decir, si su difusión afectaba los derechos del debido proceso, pudiera llegar a interrumpir o menoscabar la actuación de las autoridades administrativas o afectar o interrumpir la decisión de las autoridades dentro de un juicio. Así, debió realizar la prueba de interés público referida en el artículo 146 de nuestra ley local. En lo que hace al recurso de revisión RRA 456/24, no se acompaña el sentido del proyecto, dado que existe una contradicción en tal decisión, ya que por un lado, en el análisis del proyecto se establece que la clasificación de la información realizada por el sujeto obligado no reúne los requisitos indispensables para reservar debidamente la misma, por lo que ordena al sujeto obligado para que proporcione la documental requerida en la solicitud de información. No obstante, también en dicha decisión se establece que en el caso que lo requerido constituya información clasificada como reservada, agota el procedimiento correspondiente a fin de clasificarla formalmente, por lo que resulta inverosímil clasificar como reservada información que ya se ordenó y que además ya se encuentra pública, pues, como lo señaló la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda, la documental solicitada ya fue proporcionada el 21 de octubre de 2021 por el sujeto obligado en una respuesta a una solicitud de información anterior de folio 01253220, misma que se encuentra publicada en el portal electrónico oficial de este órgano garante mediante la resolución 0064/2021/SICOM/OGAIPO, de fecha 10 de marzo de 2022, aprobada por este Consejo General. Por lo que si bien esta ponencia acompaña el sentido del proyecto, en el sentido del proyecto, no puede acompañar la contradicción que representa ordenarle que, y cito, para el caso que ésta constituye información clasificada como reservada, agote el procedimiento correspondiente a fin de clasificarla formalmente, pues el mismo proyecto estableció que la clasificación de la información realizada por el sujeto obligado no reúne los requisitos indispensables para reservarla. Es cuanto. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente José Solana Salmorán. Comisionado José Luis Echeverría Morales. A favor. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados, con excepción de los expedientes RRA 433/24 y RRA 456/24, mismos que fueron aprobados por mayoría de votos. Gracias, secretario. Comisionadas, comisionado, secretario general de acuerdos, continuando con el desahogo del 13º punto del orden del día,
corresponde al trámite de los asuntos generales, razón por la cual se concede el uso de la voz por si alguna o alguno de los comisionados o comisionadas presentes desean hacer uso de ello. Presidente, yo solicito hacer uso de la voz en asuntos generales. ¿Alguien más del Consejo? Adelante, por favor, comisionada. Gracias, comisionado presidente. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco se me haya dado el uso de la voz que fue solicitada para manifestar que considerando el fondo del estudio de la resolución al recurso de revisión 470, diagonal 24, aprobada por la comisionada Claudibet Soto Pineda, la comisionada Xóchitl Elizabeth Méndez Sánchez y el comisionado José Luis Echeverría Morales, mismo que se relaciona con las actuaciones que llevamos las comisionadas y comisionados integrantes de este Consejo y la función de las secretarias y secretarios de acuerdos. Solicito que como Consejo General definamos, sobre todo antes de que las dos ponencias, la comisionada o los dos encargos, tanto del comisionado Echeverría como de la comisionada Méndez Sánchez, concluyan su encargo, cuál deberá ser el proceder de las ponencias ante la falta de una o un secretario de acuerdos en la estructura orgánica de esta institución, así como si es necesario subsanar algo en las resoluciones relacionado con este tema, sin perder de vista que es nuestra obligación garantizar el cumplimiento del derecho a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, para lo cual la Constitución, la Ley General de Transparencia y la Ley Local de Transparencia dotan al OGAIPO de facultades para conocer, instruir y resolver en única instancia las impugnaciones y acciones que se presentan contra las autoridades que nieguen o restringen el acceso a la información pública. Lo anterior considerando que desde su creación esta institución ha vivido las siguientes situaciones relacionadas con la ausencia de secretarios y secretarias de acuerdos en las ponencias. 1. Este Consejo General aprobó el 2 de enero de 2022 mediante acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 001 diagonal 2022 el tabulador de sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2022, tal como lo establecía el decreto de presupuesto de egresos del Estado de Oaxaca. Acuerdo que fue aprobado cuando el comisionado Echeverría ejercía las funciones de presidente de este Consejo General. El acuerdo en mención consideró 5 secretarios de acuerdos en la estructura, cuya relación laboral sería de confianza. Sin embargo, solo fueron incorporados a la estructura 3, sin que el área administrativa o el propio presidente lo informaran institucionalmente al Consejo General. Por lo tanto, 2 ponencias estuvieron apoyadas por personal contratado bajo el régimen de asimilados honorarios, es decir, como prestadores de servicios, sin que pudieran ejercer plenamente las facultades establecidas en el reglamento relacionadas a dar fe, pues estos realizaron funciones a partir de un contrato y no como personal de confianza de esta institución. Aún así, las ponencias realizaron actuaciones correspondientes al proceso de sustanciación de los recursos de revisión para que estos pudieran ser resueltos por el Consejo General de este órgano garante. La siguiente situación se relaciona con la falta de un secretario por renuncia, abandono del cargo, conclusión de su nombramiento, etc. Es decir, no por la ausencia de una plaza en la estructura orgánica, sino por la falta de una persona calificada que pueda ocupar dicha plaza cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Organización del OGAIPO. Hasta el momento no se había presentado la necesidad de abordar este tema, pues la ley local en la materia es muy clara al señalar que el órgano garante resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente. Interpuesto el recurso de revisión, la presidenta o el presidente del órgano garante lo turnará a la comisionada o comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento. Admitido el recurso de revisión, la comisionada o el comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo a disposición de las partes para que en un plazo máximo de 7 días manifiesten lo que a su derecho convenga. Concluido el plazo señalado en la fracción segunda, el de 7 días, la o el comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción. Decretado el cierre de instrucción, el expediente pasará a resolución en un plazo que no podrá exceder 20 días. Aunado a que una vez que las resoluciones se aprueban por el Consejo General y se firman por el Secretario General de Acuerdos, quien si bien la ley local no lo dota para dar fe, sí lo hace nuestro reglamento interno en su artículo 10. Bajo estas consideraciones no se había puesto sobre la mesa la posibilidad que las comisionadas y comisionados dejásemos de ejercer facultades establecidas en el artículo 147 de la Ley de Transparencia o supeditarlas a la existencia de una o un secretario de acuerdos,
pues garantizar el derecho de acceso a la información ha sido prioritario frente a un reglamento de carácter interno, como lo es el recurso de revisión, que según la resolución aprobada, condiciona el ejercicio de esas facultades a contar con un secretario en estructura. Situación que merece ser atendida por este Consejo General, dado que la propia institución ha mostrado que no puede garantizar la existencia de los mismos, más aún considerando la importancia de la autoridad que se ha venido exigiendo. Es por estas consideraciones que solicito, presidente, solicito consejo, que se defina normativamente cuál será el proceder de las ponencias ante la falta de un secretario. Si ante la falta de estos, el Consejo General o su presidencia solicitará a la comisionada o al comisionado ponente no ejercer las facultades establecidas en el 147 de la ley local, si la presidencia dejará de turnar los recursos en tanto se cuente con personal calificado para poder llevar a cabo dichas funciones, si se establece que quien tendrá esa facultad será solo el secretario de acuerdos y no los secretarios de cada ponencia, considerando que la figura del secretario general de acuerdos sí está considerada en la ley y no solo en el reglamento interno, de tal forma que las ponencias solo cuenten con personal de apoyo para el cumplimiento de las facultades con que la ley dota a las y los comisionados y desaparezca del reglamento interno las figuras de secretario de acuerdos, así como determinar si las facultades propias de las y los comisionados estarán supeditadas a un secretario de acuerdos. Es importante resolverlo, por lo que solicito, presidente, gire indicaciones o nos indique tanto a las ponencias como a las áreas administrativas competentes cuál será la ruta para poder definir esto normativamente, considerando que es nuestra facultad dictar las medidas de administración y gobierno interno que resulten necesarias para la debida organización y funcionamiento del órgano garante, así como establecer la estructura administrativa y su jerarquización para esta institución. Es cuanto. Le agradezco, comisionada. Con gusto tomaré las consideraciones que usted ha pues, expresado en esta sesión, así como hacerle llegar a este Consejo General una serie de puntos que aclaren lo que se virtió en asuntos generales, así como las consideraciones que pudieran tomarse o medidas administrativas y legales consecuentes a pues el término de ejercicio de dos ponencias y también para el buen funcionamiento de este órgano. Si alguien Le más desea agradezco hacer uso de la mucho, voz. presidente. Sí, de nada. ¿Alguien más de las comisionadas y comisionados desean hacer uso de la voz? Solamente hacer mención que con la venia Adelante, no comisionada. pedí en asuntos generales, ya que no se tenía pensado, que una excusa sirve precisamente para no dar o emitir una opinión, y en asuntos generales no se puede iniciar una conversación de índole administrativa haciendo mención a un recurso en el cual se solicitó previamente que se excusase. Segundo, como comentario en asuntos generales, he de decir que nuestro actuar está desde el artículo 89 de la Ley General de Transparencia, donde dice que estará integrado por 5 comisionados. Yo puedo entender que no se tenga el conocimiento en temas contables y presupuestales, en el sentido de que cuando se creó la ley, las propias disposiciones establecen que se tiene que realizar un impacto presupuestal, situación que no fue realizada por el Congreso en su momento, y es por ello que si nos vamos a un tema presupuestal, no estaban contempladas todas las plazas. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestro actuar, tanto como del personal, esté carente de legalidad. Y no solamente a través de el capítulo 1000 se pueden pagar servicios profesionales. Y pues ese tema, yo creo que tenemos un contralor, y si en su momento él considera que ha existido un actuar no apegado a ley, él determinará lo procedente con la imparcialidad que le corresponde. Y tercero, que este tema es más administrativo. Yo en lo personal no le veo ningún problema, sin embargo estaremos atentos a lo que el comisionado presidente nos indique para poder, si es que lo hubiese, que yo no lo veo, algún problema en cuanto al tema de el personal que nos acompaña en las ponencias. Es cuanto.
Gracias, comisionada. Se toma nota también de la opinión de la comisionada Claudia y así como hace mención la comisionada, daremos parte también a la Contraloría para que emita su opinión jurídica al respecto, la cual hemos considerado que desde un inicio no ha habido ninguna actuación ilegal, por lo que pues, más bien es de carácter administrativa y estaremos corroborando ese punto y hacerles llegar al Consejo esta aclaración. Gracias. Si no hay más comentarios, Solo que quede en acta la intervención que hice, solicitar por favor a las unidades administrativas y agregar que la manifestación la hice porque justamente el recurso de revisión ya fue resuelto. sí, claro, estará contenida en las actas, por supuesto. Y bueno, continuando con el desahogo de todos los puntos. Para atender el 14º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 13:12 del 11 de octubre de 2024, declaro clausurada la 19ª sesión ordinaria 2024 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión agradeciendo su asistencia a las y los comisionados integrantes de este consejo, así como la atención de todas y todos los presentes. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.